Informativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la orientación de sus madres, padres, representantes o responsables. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos todos al día con la noticia a través de TVCT. El saludo cordial del ingeniero Ray Labrador en el Master Control. Por cierto, estamos disfrutando de esta rica torta. Nos ha traído su esposa Kiarita, como le dice él, con todo el amor del mundo, al celebrarle su cumpleaños, que fue este miércoles 21 de marzo. Muy sabrosa, muy rica. Que Dios te acompañe, Ray. Y a Kiarita, gracias, ¿no? Muy sabroso, muy divina. De Carlos Labrador en la dirección general, ante las cámaras, Enrique Urbina. Amigos, ya tenemos para ustedes el acontecer regional de lo que ocurre en nuestra región. Noticias que ofrecemos en Al Día con la Noticia a través de TVCT 21. Mucha atención, vamos a iniciar con la siguiente información. San Cristóbal sigue sin transporte público y el plan de emergencia, el plan de contingencia, aún no opera. El municipio de San Cristóbal sigue sin transporte público de pasajeros porque apenas se ve una que otra buseta en el transcurso del día prestando el servicio, y a pesar del anuncio de un supuesto plan de contingencia para mitigar esa carencia, la población asegura que desconoce el plan o al menos ha escuchado hablar algo del mismo, pero no sabe dónde ni cómo funciona. Yo camino ahora casi todo el día, vivo en el 23 de enero, por donde apenas hay 2 o 3 busetas trabajando y es difícil verlas por ahí. Según escuché, el plan de contingencia se suponía iban a ser rutas de circunvalación, pero yo nunca he visto las busetas, ni cuáles son las rutas. Una sola vez vi un convoy del ejército por el viaducto nuevo, pero lo que sí veo cada vez más es mucha gente caminando. En nuestra emisión anterior de Al Día con la Noticia, nosotros pudimos tener de primera mano que la alcaldía del municipio San Cristóbal ya había iniciado este plan de transporte con 8 rutas de circunvalación. Según lo dio a conocer la directora de infraestructura de la alcaldía capitalina, Luz Marina Hernández, se estarían dando en total, mucha atención, 8 rutas. Un plan de 8 rutas de circunvalación que estarían cubriendo desde la Séptima Avenida hasta la parte alta de la ciudad, también de la Quinta Avenida, hacia la prolongación de la Quinta Avenida por el sector de la 19 de abril, llegando al Centro Comercial del Este, luego de allí a Barrio Sucre, Barrio Libertador. Hay otra que es la ruta que conduce hacia el sector de la ULA, Avenida Rotaria, Urbanización Rómulo Colmenares, y también hay otra ruta que nos dijeron va a cubrir el barrio El Río, en la marginal del Torbes hacia el centro de la ciudad y viceversa, con el fin de dar una respuesta a las comunidades que se ven afectadas con el problema del transporte público en San Cristóbal, que, repetimos amigos, actualmente está prácticamente nulo. Si con el mismo acuerdo, a través del decreto emitido por parte de la alcaldía capitalina, donde se aceptaba el precio del pasaje en 2.500 bolívares, pues todavía no hemos visto que el transporte público esté dando un buen servicio. También informábamos sobre un incendio que ocurrió en el pasaje Cumaná en un taller de motocicletas. La información agrega ya con más detalle que un mecánico gravemente herido y 13 motocicletas fue el saldo de este accidente. Una persona quemada y 13 motocicletas completamente incineradas dejó el incendio en un taller de motos en el pasaje Cumaná, donde al parecer se originó la tragedia cuando un trabajador operaba una pulidora y esta ocasionó que algunas esquirlas cayeran dentro de un recipiente con gasolina, generándose un voraz incendio que consumió en pocos minutos los automotores, reduciéndolos a chatarra. En el siniestro quedó gravemente quemado Jesse Eduardo Amador, dueño del local de reparación de motocicletas, a quien además de sufrir quemaduras en un 75% del cuerpo, se le partió una de sus piernas, ya que recientemente había sido operado de sus extremidades por un accidente vial.
Testigos mencionaron que al momento del siniestro, el dueño del local se hallaba dentro del mismo y que al ocurrir la conflagración intentó correr para apagar el fuego, pero rodó y se partió su extremidad, quedando envuelto por las llamas. Amigos y vecinos de la zona de inmediato intentaron apaciguar el fuego y ayudar al herido, que quedó gravemente convaleciente. Tras casi una hora de labores de refrescamiento y sofocamiento de los vehículos quemados, la situación fue controlada por parte de los efectivos de Protección Civil, en tanto que el herido fue trasladado al Hospital Central, al área de caumatología, donde su pronóstico es catalogado como reservado. En otras informaciones y que tienen que ver con la situación que estamos viviendo en los Andes venezolanos y en otros estados, la situación eléctrica en el suroccidente se normalizará a mediano plazo. Ahí lo dice el titular, quiero que lo vean amigos. Situación eléctrica en el suroccidente se normalizará a mediano plazo. Según el ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, a quien la gente le dice el ministro Sabotaje, inspeccionó hace poco una sala de contingencia situacional activada en la planta termoeléctrica Don Luis Zambrano del Vigía en el estado Mérida, instancia que hará seguimiento al plan de administración de carga, como lo han llamado ellos, y que el pueblo de a pie conoce como el racionamiento eléctrico. Personal destacado en esta sala aplicará contraloría a las acciones emprendidas para recuperar en corto plazo la generación eléctrica en la central termoeléctrica, que tiene capacidad nominal de 450 megavatios. Recordemos que Venezuela venía en un empuje total hace muchos años en la Cuarta República en la construcción de centrales hidroeléctricas para generar energía limpia, es decir, a través de los sistemas hídricos. Pero ahora estamos nuevamente con las centrales termoeléctricas y la de El Vigía es una de ellas que fue instalada por el gobierno ecosocialista, quien por cierto envió al ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, por el mundo, a decir que iba a financiar un proyecto de energía solar para el Caribe para generar energía limpia. Mientras que con su doble discurso, allá dice eso, aquí en Venezuela, pues tenemos ahora nuevamente las termoeléctricas. Dijo el ministro Mota Domínguez, hemos supervisado la sala situacional, aquí se instaló la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el Poder Popular, en un recorrido que hizo por esta termoeléctrica. En la visita estuvo acompañado por el comandante de la zona operativa de defensa integral, el general César Wilfredo Méndez López, y ahora por el protector político de Mérida, Jason Guzmán. Recordemos que el gobierno nacional, cuando los estados que ahora están gobernados por la oposición, inmediatamente les mandó gobernadores palaleros con el nombre de protectores políticos. Así lo hizo con el Táchira, que le mandó a Freddy Bernal, y a Mérida a Jason Guzmán. Allí en Mérida, cuyo gobernador, Ramón Guevara, ha dicho que prácticamente tienen hasta 18 horas de oscurana ante este racionamiento eléctrico, pues lo que dijo el ministro fue que hubo un incendio de grandes proporciones, producto de un saboteo en la turbina número 1 de esta central Luis Zambrano, así se llama la central, lo que provocó el incendio en la turbina 1, por un saboteo, dejó fuera de servicio la turbina 3, pero como la turbina 2 estaba en mantenimiento, pues ninguna está trabajando. ¿Cómo le parece la historia del ministro Mota Domínguez? Lo que sí le queremos decir, amigos, es que hasta ahora es que están enviando personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a estas centrales, bien sea a las hidroeléctricas o a las termoeléctricas o a las subestaciones, personal militar, para que las cuiden, recordando que anteriormente no lo hacían, para que toda esa desidia por la falta de mantenimiento tenga una excusa, el saboteo. Por cierto, tras la disminución de los niveles de agua en las represas del suroccidente del país, la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, publicó los nuevos horarios del plan de administración de carga, el racionamiento, que contempla cortes programados del servicio eléctrico, óigase bien, Mérida, Táchira, Trujillo, Portuguesa, Apure y Barinas. 6 estados de Venezuela. Podríamos decir que el 30% del país está sin electricidad. Quiero que veamos esto allí en pantalla. La administración de carga eléctrica consiste en 6 horas de interrupciones programadas que serán rotativas y se efectuarán a través de bloques distribuidos de la siguiente manera. De 3 de la madrugada a 9 de la mañana, 6 horas, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de 3 de la tarde a 9 de la noche y de 9 de la noche a 3 de la madrugada. En los 6 estados, estos horarios serán extendidos
hasta el 31 de marzo, donde han sido agrupados los sectores y parroquias en 2 bloques. El ministro explicó que la fuerte sequía también ha afectado los niveles de las hidroeléctricas San Acatón en Táchira, Planta Páez en Barinas, Masparro en Apure y Peñalarga en Barinas. No se habían dado cuenta que había una sequía y de un día para otro, cataplum, plum, plum, los ríos se secaron y vino el problema eléctrico. Y entonces con el problema eléctrico, qué raro, ¿no? Se bajaron los niveles de energía, de agua en las represas e inmediatamente fueron y sabotearon la termoeléctrica de El Vigía. No se dan cuenta de una cosa, pero aparece la otra. Yucpa se lesionaron a un policía con una piedra. En medio de un procedimiento rutinario de revisión en el puente internacional Francisco de Paula Santander, que comunica a Ureña con el barrio El Escobal de Colombia, resultó lesionado un policía. Un grupo de indígenas Yucpa que se dirigían hacia el territorio colombiano traían consigo, según la Policía Metropolitana de Cúcuta, bultos de carne y naranjas que tuvieron que ser revisados en el puesto de control de la DIAN. En medio del procedimiento se presentaron inconformidades por parte de los Yucpa y empezaron a surgir insultos. Esta información ya nosotros la habíamos ofrecido a través del diario La Opinión, pero el diario La Nación la está reflejando en su edición digital de este día jueves 22 de marzo. Situación que por supuesto ha conllevado a que ahora la policía en Colombia mantenga aún mayor el control sobre estos ciudadanos que se dirigen a la zona de la frontera. 22 de marzo, Día Mundial del Agua, fuente de salud. El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y al medio ambiente. En la actualidad, más de 663 millones de personas viven sin suministro de agua potable cerca de su hogar, lo que les obliga a pasar horas haciendo cola o trasladándose a fuentes lejanas, así como a hacer frente a problemas de salud debido al consumo de agua contaminada. Y amigos, el agua en nuestro planeta Tierra está distribuida de la siguiente manera. El 70% de la superficie de nuestro planeta está cubierto de agua, de la cual 97,5% es agua salada y el 2,5% es agua dulce. Nosotros somos un país bendito por el Dios Todopoderoso, donde tenemos muchos recursos hídricos. Uno de los ríos más caudalosos del continente, como lo es el río Orinoco, y nuestra geografía nacional es bañada por esta agua que el Dios nos ha enviado, agua bendita por Dios. Pero también hemos visto cómo muchas personas la malgastan. También observamos que las empresas encargadas por parte del gobierno de la distribución de este vital líquido no le hacen el mantenimiento necesario a todos los sistemas de distribución y vemos tuberías rotas, botes de aguas blancas, a través de los cuales se pierden miles de litros de agua. El llamado a la conciencia para que cada uno de nosotros pueda utilizar el agua de manera racional. Cuando usted se esté cepillando los dientes, cierre la llave. Cuando usted se esté dando una ducha y se esté enjabonando, cierre la llave. Cuando esté lavando los platos, lávelos con la esponja y el jabón y luego comience a enjuagarlos y no mantener la llave allí permanentemente abierta. Más aquel que se pierde cuando lavamos los carros, cuando lavamos los jardines, los garajes de nuestras casas, en fin, allí perdemos agua. Conciencia para el uso racional de este importante recurso hídrico que Dios nos ha regalado. En otras informaciones regionales, inician campaña Salva tu Ruta UNED. Bajo el lema Salva tu Ruta UNED se inició una campaña para recuperar las rutas estudiantiles de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Actualmente se encuentran inoperativas 22 rutas y solo 7 circulando, de manera que el transporte estudiantil no escapa de la crisis que viven actualmente las universidades del país. Asociación de Inquilinos y Afectados del Centro Cívico San Cristóbal se reúnen en el Ateneo del Táchira.
Esta reunión se dio este jueves a la 1 de la tarde en el auditorio del Salón de Lectura con la finalidad de discutir el tema de incrementos exagerados de alquiler por parte de la Junta Directiva del Centro Cívico a todos los arrendatarios. Recordemos que el Centro Cívico fue una obra que se inauguró el 31 de marzo de 1986, es decir, el próximo 31 de marzo, dentro de pocos días, día de nuestra ciudad capital, el día de cumpleaños de San Cristóbal, estaría cumpliendo 32 años de fundado. Pero lamentablemente, a pesar de que fue una obra para enriquecer el patrimonio arquitectónico urbano, está en un completo abandono, por lo que se espera también incluso que las autoridades de la municipalidad retomen el plan maestro de desarrollo del casco central de San Cristóbal, que inició con la construcción del Centro Cívico San Cristóbal. Y importante información, 36 ucatenses van al tercer encuentro nacional de estudiantes de ciencias políticas. Un grupo de 36 jóvenes se representará a la Universidad Católica del Táchira en el tercer encuentro nacional de estudiantes de ciencias políticas que se estará celebrando en la Universidad de Carabobo en Valencia los próximos 4, 5 y 6 de abril. Acuerdan discutir nuevo contrato colectivo para los docentes estadales. Mejoras salariales, reconocimientos por años de servicio y mejoramiento en algunas cláusulas de tipo sociales son algunos de los puntos fundamentales que discutirán autoridades de la Dirección de Educación y la Coalición Sindical de Maestros Estadales para el nuevo contrato colectivo, según informó Enrique Noguera, director de Educación de la Gobernación del Estado, quien sostuvo un encuentro con los representantes que integran la coalición sindical, entre ellos la Federación Venezolana de Maestros, SUMA y SUMEET, logrando acordar la discusión del nuevo proyecto del contrato colectivo. Algunos titulares que ya adelanta el diario La Nación: Nicaragua, Venezuela y Brasil, ejemplos de democracia amenazada, según estudio. Cabello: ahora el que no va a la cumbre de las Américas es el señor PPK. CELA: el sistema electoral venezolano es seguro y transparente. Este grupo CELA es un grupo observador amigo del gobierno nacional. Amables televidentes, vamos a nuestra primera pausa en Al Día con la Noticia a través de TVCT. Ya regresamos con más información. Estamos de regreso para continuar presentándoles a ustedes Al Día con la Noticia a través de TVCT. Y por supuesto que nosotros a través de este medio de comunicación siempre estamos dando el apoyo permanente a todas las actividades que se realizan en nuestra región. En este momento se están dando a cabo una serie de talleres de gastronomía a propósito de la situación económica que atraviesa Venezuela y en la cual el ingreso familiar también viene de la mano de muchas mujeres emprendedoras que acuden a las diferentes instituciones del Estado, en este caso del gobierno estatal, a recibir sobre información y además conocimientos, adiestramientos, en este caso de la gastronomía, de mano de profesores que con todo el corazón están allí brindando sus conocimientos para que tantas damas que acuden aprendan un poquito más en la gastronomía, cómo elaborar alimentos en base a lo que hay en la casa. Porque a veces nos provoca comernos una pizza y siempre piensan, ¿y dónde está el queso mozzarella? ¿Dónde está el chorizo? ¿Dónde está el salami? ¿Dónde las anchoas y demás? A lo que la gente está acostumbrada, pero hay otras alternativas importantes de comida que nos las da a conocer el profesor Miguel Orlando Chacón, quien está en este momento como facilitador en una de las escuelas de labores dependientes de la Dirección de Educación del Estado Táchira, y donde allí él nos habla sobre el trabajo que se viene realizando y vamos a ver también algunas de las cosas que allí se están haciendo. El profesor Miguel Orlando Chacón estuvo dictando este taller en la Escuela de Labores La Concordia, allí muy cerca del sector del Agua Cara, y nos habla justamente sobre esta actividad. Acudimos al lugar y él con muchísimo gusto pues accedió a darnos a conocer de este trabajo. Veamos. Mi nombre es Miguel Orlando Chacón, facilitador en
Yo creo que tenemos algunos problemitas en la reproducción de algunos audios. Y yo creo que nuestro ingeniero Ray Labrador, si no lo podemos presentar hoy, lo presentaremos mañana porque es muy interesante este trabajo. Intentamos abrirlo hace un ratico, nos ocurrió lo mismo, volvimos a intentarlo. Les quiero recordar que a propósito de los apagones que hemos tenido permanentemente, buena parte de los equipos se nos han echado a perder. Tengo la experiencia personal también en casa con una computadora, una laptop que, bueno, hubo que hacerle una reparación más o menos grande, motivado a todo esto que ocurre con los apagones de imprevisto que tiene uno y que afecta a la mayor cantidad de equipos electrónicos. No solamente esto, también nos afectan las neveras, los televisorcitos. Bueno, estamos ya en una situación bastante difícil, pero si no podemos, hoy, amables televidentes, presentamos la excusa a ustedes y también yo sé que nos están viendo en las escuelas de labores, pero les prometemos que lo solucionamos y presentamos este trabajo que con tanto cariño hacen allí en las escuelas de labores y que el profesor Miguel Orlando Chacón nos estaba explicando en instantes. Si podemos resolucionarlo al final del programa y si no, lo dejamos para el siguiente espacio de Al Día con la Noticia a través de TVCT. Vamos con noticias de carácter nacional que ya tenemos en las páginas web. Tenemos un especial del noticiero digital. La crisis y la desesperación llevan a venezolanos al suicidio. Esa mañana del 27 de enero todo parecía normal antes del suicidio registrado en las residencias Siena de Quinta Crespo. Allí se presentó un problema que está afectando a muchas personas. Y esto, amigos, lo estamos viendo en el metro de Caracas, donde muchas personas acuden, incluso con el fin de lanzarse a las líneas del metro para quitarse la vida ante lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahí dice, la crisis y la desesperanza llevan a venezolanos al suicidio. Otro titular que tenemos para ustedes, Claudio Fermín, abstenerse es restar votos a la única alternativa de cambio. El representante en la campaña, o jefe de campaña de Henry Falcón, Claudio Fermín, exhortó a la oposición a no abstenerse en las elecciones del 20 de mayo, pues si lo hace, no influirá en la decisión de ese día. ¿Escucharon ustedes eso, no? La gente, si se abstiene, no influirá en la decisión de ese día. O sea que si la gente va a votar, igualmente pues saldrá ganador el que ya está decidido, ¿será? Especial de noticiero digital, Miss Venezuela, le apagaron la luz a la noche más linda. El día que nadie nunca imaginó llegó, cerraron el Miss Venezuela. Literalmente la joya de la corona de la sociedad venezolana dejará de brillar por un tiempo. La crisis también agarró esto, amigos. Barbosa, renuncia de Kuczynski, no alterará postura del Perú con Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, lamentó este jueves la decisión del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al renunciar a su cargo. 4 días sin luz y fallas en transporte público detonaron protesta en Ciudad Guayana. Habitantes de San Félix, en el estado Bolívar, trancaron las vías adyacentes al popular cruce de la 45 por las constantes fallas en el sistema eléctrico que se registran en el sector. Pensionados continúan protestando por falta de efectivo en los bancos. Pensionados volvieron a protestar este jueves por las irregularidades en cuanto al pago de la pensión correspondiente a este mes. Entidades bancarias dicen no contar con efectivo suficiente para pagarles. Decretan no laborable los días 26, 27 y 28 de marzo para el sector público, anuncia el Aizami. El vicepresidente de la República, Tarek El Aizami, anunció este jueves que el gobierno de Nicolás Maduro ha decretado días no laborables para el sector público los días 26, 27 y 28 de marzo por la afectación que ha provocado el verano en las cuencas hidrográficas. Hasta el mar se está secando en Venezuela. Jornada de paros y manifestaciones contra las reformas del gobierno de Francia. La jornada de huelga y manifestaciones convocada este jueves en Francia por varios sindicatos de la administración y de la compañía ferroviaria está causando perturbaciones en los transportes y en parte de los servicios públicos. Manuela Bolívar, hay 250 protestas semanales por fallas en los servicios públicos. La dirigente de Voluntad Popular, Manuela Bolívar, aseguró que el país no está desmovilizado tras registrarse protestas todos los días por fallas en los servicios públicos.
El resurgimiento de Martínez Vizcarra en Perú tras la renuncia de Kuczynski. Con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de Perú debido a señalamientos en su contra por corrupción, el primer vicepresidente del país suramericano, Martín Vizcarra, está llamado a continuar el periodo de gobierno hasta el año 2021, esto si el Congreso acepta la dimisión de PPK. Venezolanos encabezan solicitudes de asilo en España. España batió en 2017 todos los récords de peticiones de asilo con 31.120 solicitudes, más del doble que las contabilizadas el año anterior, sobre todo debido al aumento de las procedentes de venezolanos que se triplicaron. Periodista Orlando Suárez, crisis que afecta al país, permeó al Miss Venezuela. Vamos con otro titular que aparece en el noticiero Noticias 24, otro portal de noticias. 7 muertos y 31 heridos tras estallar un coche bomba en un hotel en Somalia, noticia de último minuto. A través de TVCT 21, al menos 7 personas murieron hoy y 13 resultaron heridas al estallar un coche bomba del popular hotel Winlight en Mogadiscio, frecuentado por políticos y funcionarios somalíes, confirmaron a fuentes de los servicios de emergencia. En noticia de carácter internacional, decretan como días no laborables el 26, 27 y 28 de marzo para el sector público. El Ejecutivo Nacional decretó como días no laborables los primeros días de la Semana Santa para la administración pública. La pregunta es, ¿será que contribuimos más con el país ante toda esta situación de suspensión del trabajo? Hidrocapital ha recuperado bombeo de agua de más de 3.000 litros en Miranda y Vargas. Misión de acompañamiento del CELA estará presente en las 14 auditorías electorales. Así abrieron los precios del petróleo el jueves en los diferentes mercados. Los precios de los petróleos marcadores presentaron fluctuaciones en sus precios y abrieron en los diferentes mercados. Mucha atención, el precio del petróleo de Texas abrió con un descenso del 0,52%, menos 0,34 dólares y se cotizó a 64,83 dólares por barril. La guerra antidroga del presidente Rodrigo Duterte dejó 13 muertos en 24 horas en Filipinas. 18 muertos y unos 30 heridos tras precipitarse por un barranco un autobús en Tailandia. Noticia de último minuto a través de Al Día con la Noticia por TVCT. Al menos 18 personas murieron en Tailandia y una treintena más resultó herida después de que un autobús se precipitara por un barranco en el noroeste del país, informaron fuentes oficiales. Congreso peruano debate la renuncia de Kuczynski y el viernes juramentará a Vizcarra. El Pleno del Congreso peruano debatirá la renuncia presentada por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Y este viernes, tomará el juramento como sucesor el primer vicepresidente Martín Vizcarra. ¿Será Vizcarra o Vizcarra? Según anunció el titular del Parlamento, Luis Galarreta. Noticia de último minuto. Al menos 6 muertos dejó una explosión dentro de una planta química cerca de Praga. Al menos 6 personas han muerto y varias resultaron heridas por una explosión en una planta química en Kralupy nad Vitabu, 20 kilómetros al norte de Praga, informaron los servicios locales de bomberos. Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia de Perú en medio de la crisis política que lo rodea. Sobre esa situación, amigos, tenemos que ver las declaraciones que dio, por cierto, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, quien dijo lo siguiente. Tras renuncia de Kuczynski, comienza recomposición moral de América Latina. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, celebró la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la presidencia de Perú, donde resaltó que comienza recomposición moral de América Latina. De igual modo, dijo que Kuczynski era un fiel representante yanqui y aliado sumiso de Donald Trump. Cuando la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, una Asamblea Nacional que se eligió, una Asamblea Nacional Constituyente, que se eligió sin preguntarle al pueblo de Venezuela si quería o no una nueva constitución,
y dice que hay una recomposición social, moral en América Latina, social no, porque en lo social estamos destruidos aquí en Venezuela, que hay una recomposición moral de América Latina, queremos plantearles a ustedes el siguiente tema. Pedro Pablo Kuczynski, PPK, como se le conoce a él popularmente, renunció ante todo el escándalo que ha ocurrido a propósito de los contratos y sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. Allí a él lo salpican y lo involucran de una manera directa. Además también se habla de unos videos donde presuntamente se están comprando algunos congresistas para que no voten en contra de él en su destitución en la presidencia del Perú. El Congreso de Perú presentó este video en el cual lo involucran a él directamente, donde los representantes de su partido estarían comprando, a él también lo involucran, pero también esto viene desde el pasado mes de diciembre, cuando dicen que él recibió sobornos de la empresa Odebrecht, y si no directamente a través de el entorno que tiene de sus ministros, y pare usted de contar, como digo yo casi siempre. Ahora bien, recomposición moral de América Latina, dice Delcy Rodríguez, con respecto al tema de Odebrecht. Una empresa que tiene contratos en toda América y en Venezuela, según las investigaciones que se han realizado, es el segundo país que mayor cantidad de dinero ha recibido por concepto de sobornos. 95 millones de dólares han recibido funcionarios venezolanos, del gobierno venezolano, de Odebrecht, por concepto de sobornos. Entre esos funcionarios estarían incluso Diosdado Cabello, cuando fue ministro de Obras Públicas, cuando estaba el extinto Ministerio de Infraestructura y cualquier otra cantidad de funcionarios del gobierno venezolano que han estado involucrados con los sobornos que entregó la empresa Odebrecht para la asignación de obras, de los cuales, por cierto, hay 11 elefantes blancos, entre los que está el tercer puente sobre el río Orinoco, las planicies de Maracaibo, están unas zonas de riego, el metrocable de Guarena, cualquier cantidad de obras que hay en Venezuela, incluso que tienen un avance, algunas del 17%, otras un poquito más, pero la mayoría avances de 1,5% de las obras, las cuales fueron entregadas por el gobierno de Venezuela en concesión a esta empresa Odebrecht, y en las cuales, ahí está la información, se dice que Venezuela ha recibido sobornos para la consecución de estas obras. Ahora bien, nosotros cuando vemos a la señora Delcy Rodríguez hablar de recomposición moral, nos preguntamos, allí en Perú por lo menos hubo un presidente que tiene dignidad, Esto es muy, muy fundamental. ¿Por qué razón? Porque el señor PPK, Pedro Pablo Kuczynski, pues dijo, ante esta situación por la paz del país, voy a renunciar. Y renunció. Ahí nos preguntamos nosotros, ahí en Venezuela, ¿dignidad? Se lo preguntamos a ustedes allí. ¿Hay en Venezuela dignidad? En Perú hay poderes independientes. El Congreso es el poder legislativo en Perú. Se propuso investigar, se logró presentar los resultados de esa investigación. El objetivo era aclarar, no oscurecer, aclarar. ¿Recibió? No recibió sobornos PPK, su entorno, sus ministros, él es el responsable porque él es el jefe de esos ministros, ¿los recibió o no los recibió esos sobornos? Y el objetivo era ese, aclarar, no oscurecer. Porque el Congreso del Perú es independiente, el sistema judicial en Perú es independiente. Aquí hay dignidad. Entonces, la señora Delcy Rodríguez habla de recomposición moral
en América. Bueno, ¿será que toca a los otros países la recomposición moral, pero en Venezuela no? Aquí como que no llega. Allá hay dignidad. Y renunció el presidente ante esto. En Venezuela, amigos, nosotros podemos, por ejemplo, observar esta información que tenemos allí. Dice, 7 datos clave sobre sobornos de Odebrecht en Venezuela. 788 millones de dólares fueron cancelados a políticos de la región latinoamericana. 98 fueron pagados a funcionarios venezolanos durante el gobierno de Chávez y Maduro. Creo que nuestro ingeniero nos coloque aquí esta información que estamos sacando. Ahí está, mire. 7 datos clave sobre sobornos de Odebrecht en Venezuela. 788 millones de dólares fueron cancelados a políticos de la región latinoamericana. 98 fueron pagados a funcionarios venezolanos durante el gobierno de Chávez y Maduro. 1. Corrupción al descubierto. Venezuela en el top. Venezuela aparece como el segundo país donde la empresa pagó más sobornos. Se calcula que entre 2006 y 2017 la compañía canceló unos 98 millones de dólares a funcionarios del gobierno para obtener contratos de obras públicas. Y ahí están las obras inconclusas. La modernización del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, el sistema vial Tercer Puente sobre el río Orinoco, sistema metro de Caracas, Guarenas, Guatire, línea 5 del metro de Caracas, cable tren bolivariano, línea 2 del metro de Los Teques, central hidroeléctrica Manuel Piarto Coma, proyecto agrario integral José Ignacio de Abreu de Lima. Esto ya prácticamente desde el 2015 dejó de desarrollar los cultivos de soja. También el metrocable La Dolorita, metrocable de Mariche, puente Cacique Rigale o segundo puente sobre el lago de Maracaibo, y que ese no tiene absolutamente nada en esto, amigos. Entonces nos preguntamos sobre lo que dijo Delcy Rodríguez. ¿Qué dijo ella? Que tras la renuncia de Kuczynski comienza recomposición moral de América Latina. Señora Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, si usted habla de recomposición moral, sería muy importante que mirara primero dentro de Venezuela para que esa recomposición comience por nuestro país. Les acabo de mostrar los sobornos que se pagaron en Venezuela durante los gobiernos de Hugo Chávez y del presidente Maduro. Ya Hugo Chávez se murió, ya ese no es responsable, ¿no? Pero el actual jefe de Estado es el responsable, y aunque él dijo en una oportunidad mano dura contra los corruptos, hay muchos involucrados, entre ellos Jaime Eltrudi, Diosdado Cabello y otros ministros más que están allí dentro de esta red y que desafortunadamente con nosotros como venezolanos todavía no hemos logrado tener un ápice un poquito así de recomposición moral en Venezuela, que se puede decir con un poquito de alteza en la frente. La Asamblea Nacional, electa en el 2015, fue eliminada por el Tribunal Supremo de Justicia, de quien mucha gente ya dice, esto es un brazo del gobierno venezolano. El poder moral y ciudadano está secuestrado. El poder legislativo tiene ahora otro nombre con la Asamblea Nacional Constituyente, que se montó de manera paralela para evitar que la Asamblea Nacional, cuando en aquella oportunidad comenzó a investigar este y otros casos, el de Odebrecht y otros casos, quedaran allí, porque citaron a los ministros y decían, yo no voy allá a esa asamblea porque esa asamblea está en desacato, cuyo Tribunal Supremo de Justicia le dijo eso, que estaba en desacato, al aceptar un 30 de diciembre, cuando estaban en las vacaciones judiciales, una solicitud del PSV para desincorporar a los diputados electos de Amazonas, y que de esa manera la Asamblea Nacional, electa por el pueblo con más del 80% de los que apoyaron la oposición, quedara atada de pies y manos, amarrada con una camisa de fuerza. Señora Delcy, la recomposición moral debe comenzar aquí en Venezuela. Voy a la pausa. Al regreso, titulares de la prensa.
Vamos ya con la parte final de Al Día con la Noticia a través de TVCT. No logramos presentarles a ustedes el trabajo que realizamos en la Escuela de Labores de la Concordia, dependiente de la Dirección de Educación del Estado. Allí tenemos parte del trabajo que se realiza por parte de esta institución en unos talleres de formación en gastronomía, pintura, otros más, que se dictan en las escuelas de labores y donde muchas damas tachirenses acuden para prepararse en esa economía familiar tan necesaria en estos momentos. Pero quiero aprovechar esto para enviar un saludo muy cordial hasta la profesora Milagros Guillén y su señora madre, la señora Emilia de Guillén, fiel televidente de Al Día con la Noticia. Conocí personalmente, estaba allí, de verdad me dijo, no me pierdo ninguna de las emisiones diarias de Al Día con la Noticia. Doña Emilia, para usted un abrazo bien fuerte y mil gracias por su sintonía, como a todos los que siempre, permanentemente están con nosotros. De verdad que lo agradecemos mucho. El mejor regalo a este trabajo es su sintonía. Gracias por estar allí. Vamos de inmediato con titulares que ya tiene la prensa nacional. Voy con el nacional. Canasta básica familiar aumentó a 52.680.900,97 bolívares en febrero. De horror, plop, como condorito. Se necesitan 134,1 salarios mínimos para cubrir la totalidad de los productos que conforman la canasta. Otro titular, autobuses y trenes del metro están abandonados en Propatria. La falta de mantenimiento tiene en descuido y en desuso una flota de 15 vehículos y 10 trenes. 305 metrobuses se pierden en estacionamientos. 150 autobuses permanecen abandonados en Caraballeda. La realidad del país. Conozca los días no laborables para Semana Santa. El vicepresidente Tarek El Aizami informó que el sector público no laborará durante toda la Semana Santa. De última hora, de último minuto, a través de Al Día con la Noticia, programa RBI Venezuela de Empresas Polar formará 120 jóvenes peloteros. ONU, 124 millones de personas necesitan ayuda alimentaria. Hallaron a recién nacido muerto en Barquisimeto sin sus extremidades. Horror. Un hombre intentó suicidarse en el Parlamento de Holanda en pleno debate. Conozca los días no laborables para Semana Santa, ya lo dijimos. Médicos protestan en San Cristóbal para exigir salarios y condiciones. El gobierno está en la búsqueda de un elemento que legitime la elección. Diputados hablaron en Colombia sobre condiciones migratorias. Venezuela y España se enlazan por el patrimonio cultural y natural. Pensionados cierran avenida Andrés Bello en la ciudad de Mérida. Vamos de inmediato a ofrecerles a ustedes el detalle de esta nota que tiene que ver con San Cristóbal. Médicos protestan en San Cristóbal para exigir salarios y condiciones. Médicos de San Cristóbal en el estado Táchira protestan durante la mañana del jueves debido a los salarios que reciben por parte del centro médico, además de las condiciones del hospital para atender a los pacientes. Protesto con este hueso porque eso es lo que estamos comiendo, puro hueso y agua. Aquí nos pagan 100.000 bolívares y eso no nos alcanza para nada, aseguró un médico en medio de la manifestación. Los profesionales de salud denuncian también la falta de dotación de alimentos para los pacientes y de material de limpieza para el personal de trabajo. Afirman que el área de nefrología presenta daños, por lo que les imposibilita atender a los pacientes que requieren del servicio. La protesta en San Cristóbal, muchos de estos médicos dependen del Ministerio de Salud. Vamos a ver qué nos trae el Universal. Sector público no laborará 26, 27 y 28 de marzo. Noticia tendencia en la mayoría de los portales de noticias y además también lo que reflejan los periódicos. Esa es la noticia que más se destaca. No se elaborará los días 26, 27 y 28, que corresponden lunes, martes y miércoles de la Semana Santa. El jueves y el viernes ya por tradición no se trabaja. Kuczynski afirma que no se va a dejar pisotear por unos delincuentes. España batió récord de peticiones de asilo en 2017 por aumento de venezolanos. CEOFAM coordina acciones de seguridad integral de cara a los comicios del próximo mes de mayo. CELA, el problema de Venezuela no es electoral sino político. Hidrocapital activará segunda fase de rehabilitación y recuperación de las bombas. Claudio Fermín,
¿Se vota por Maduro o se vota por Falcón? Aquí tenemos esta nota de 2001. Kuczynski cae tras escándalos de corrupción que juró acabar. Fue un final deshonroso para un gobierno que comenzó con las más altas expectativas. Aquí está justamente la crónica. Fiscalía peruana pide impedimento de salida del país para Kuczynski. Colombia lamenta profundamente renuncia de Kuczynski a presidencia de Perú. Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia de Perú. El vicepresidente Martín Vizcarra es el llamado a asumir presidencia en el país del sur. Presidente de Estados Unidos mantiene sus planes de asistir a la cumbre de las Américas. Amigos, dice el titular, Kuczynski cae tras escándalos de corrupción que juró acabar. Pero afortunadamente en el Perú existen poderes independientes. Si el presidente del Perú, PPK, tiene sus pecados, tiene que pagar por los pecados. Dijo, lo hago para la estabilidad del país, para que no se le haga daño al país. Allí el Congreso, que es el poder legislativo, actuó de manera independiente. Era oposición para Kuczynski. En Venezuela, la Asamblea Nacional electa en el 2015 era la oposición del presidente Maduro. ¿Y qué hizo el Tribunal Supremo de Justicia? Inhabilitar esa Asamblea Nacional, desde el mismo momento en que nació. Porque, repetimos, el Tribunal Supremo de Justicia admitió para desincorporar a los diputados de Amazonas, que también eran de la oposición, una grabación de un teléfono celular, una grabación, porque incluso en Venezuela está prohibido pinchar, por decirlo de esa manera, las telecomunicaciones. Usted no puede intervenir telecomunicaciones si no tiene la orden de un tribunal. Y allí lo hicieron a una persona, no era ni siquiera una autoridad para tal, que estaban tras una investigación, porque era para la seguridad nacional. Importantísimo lograr pinchar el teléfono. No, allí de alguien que decía, mire, ya estamos listos, ya le dimos. Eso fue lo que aceptaron, nadie sabe si es cierto o es falso. Lo recibió el Tribunal Supremo de Justicia en plenas vacaciones judiciales, y esto lo aceptó como prueba para desincorporar a los 3 diputados de Amazonas, y ya por ahí comenzó el trabajo del Tribunal Supremo de Justicia para inhabilitar a estos diputados, que por cierto debió inmediatamente investigar, decir si es cierto o falso, y si era cierto, quedan inhabilitados, vamos a unas elecciones en los próximos 30 días. No, esta es la fecha, amigos, y eso todavía está ya engavetadito, guardado en los que lo aceptaron en la sala política del Tribunal Supremo de Justicia. La sala electoral fue la que recibió eso. Ahí está engavetado. ¿Usted ha sabido tiene alguna noticia, información de si se hicieron elecciones? ¿Qué pasó con esos diputados? ¿Qué pasó con el pueblo de Amazonas? ¿Que los dejaron sin diputados? ¿Usted sabe algo de eso? En Perú, por lo menos. Yo, en esto del presidente que renunció, que no renunció, que si lo lamento o no lo lamento, hasta ahí lo dejo yo. Lo único que muestro es que allá el poder legislativo, se propuso hacer una investigación, tuvo un objetivo, cual era presentar luego las conclusiones del señor Kuczynski, si está o no está involucrado en lo que se le está señalando. Entonces, cuando le decía lo de la recomposición moral de la cual habla Delcy Rodríguez, comencemos por la nuestra. Aquí hay casos, el caso de Odebrecht también tiene salpicado a los funcionarios del gobierno. ¿Y quién es el jefe de ellos? Ustedes lo saben. Y ha hecho algo el presidente, que es el jefe por eso. Allá renunció PPK. Aquí dice, no, discúlpeme, que buscan el destornillador y el tornillo. Vamos con más titulares. Precio de la cesta OPEP se aprecia hasta $65,39 el barril. BPEX pide a Estados Unidos investigar cuentas bancarias de empresas que comercian con PDVSA. España batió récord de peticiones de asilo en 2017 por aumento de venezolanos. El informador de Barquisimeto nos trae los siguientes titulares. Javier Bertucci asegura que CNE le informó la no realización de elección de consejos municipales el 20 de mayo. Machado, las condiciones están dadas para construir el punto de quiebre. Fiscalía peruana solicita prohibición de salida del país para Pedro Pablo Kuczynski. Pacientes renales cumplen una semana sin apoyo dialítico. En Barquisimeto,
Ledesma sobre nacionalidad de Maduro. La Asamblea Nacional debe destituirlo. La Asamblea Nacional aquí está con un lazo pero bien grueso, ¿no? Atada de pies y manos. ¿Por qué? Porque tanto el Poder Judicial, el Poder Moral y Ciudadano, el Poder Electoral y todo lo demás. Mire, la primera que debió haber solicitado en el momento que surge la duda sobre la nacionalidad del presidente de la República, Nicolás Maduro, debió ser la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, en el Consejo Nacional Electoral y decir, bueno, yo antes de la proclamación o después de la proclamación necesito, para que no exista esto, que aquí se me presente la partida de nacimiento del presidente de la República, Nicolás Maduro, certificada de la parroquia donde nació, donde está esa prefectura, y que incluso se conforme una comisión que vaya allá de la Asamblea Nacional, que vaya a la parroquia y mire los libros. Y aquí está perfectamente, no, mire, aquí dice que nació ese día. Y por lo menos que quedó asentado. Y que si dice que tiene que ser venezolano por nacimiento, sin ninguna otra nacionalidad, bueno, todo eso lo tiene que investigar la Asamblea. Se hizo, la primera, pero el Poder Electoral, no, después con un poquito de presión dijo, aquí está, y la volvió a guardar, y ni siquiera se la mostró a los medios, no, aquí está, ustedes la pueden tener en sus manos, la revisan, no, se dijo, ya un momentico, mira, aquí está la partida de nacimiento, y la guardó así rápido. Si quiere lo buscamos acá, no tenemos más tiempo, pero vamos a continuar con los titulares de la prensa. La Verdad del Zulia nos trae otro titular, el titular tendencia. Trabajadores públicos no laborarán 26, 27 y 28 de marzo por ahorro. ¿Pero será cuál ahorro? Pensionados se rebelan en contra del plan piloto de pago. Alcaldes de la costa oriental del lago acuerdan precio único en el precio del pasaje. Aquí tenemos otros titulares. Fundación Amigos de los Venezolanos extienden una mano a quienes han ido a esas regiones de otros países. Y la opinión de Cúcuta. Jornada gratuita de vacunación este sábado 24 de marzo. 150 puntos estarán habilitados en todo el norte de Santander. Cúcuta contará con 29 puestos. Me imagino la cantidad de personas que van desde San Cristóbal, San Antonio y otras regiones del Táchira a vacunarse ellos y a vacunar a sus niños. Porque amigos, aquí la cosa está brava. Aquí, bueno, la parte de las vacunas importantes no las hay. 5 mujeres ganaron el premio La Mujer y la Ciencia de la UNESCO. Una de las profesoras premiadas pide más mujeres científicas en altos cargos. Martín Vizcarra es el llamado a asumir presidencia de Perú. El vicepresidente, un ingeniero de profesión, llegará a la capital peruana este jueves. Yucpa se salieron de las manos de las autoridades de Cúcuta. 2 policías resultaron heridos por estos indígenas en medio de los controles fronterizos. Colombia lamenta profundamente renuncia del presidente de Perú. El gobierno de Colombia dijo que la transición gubernamental se dará en el marco de los principios democráticos. Duque, de la Calle y Petro están en Estados Unidos. Los candidatos presidenciales se fueron para dar a conocer sus campañas políticas. Colombia ya tiene su Petro candidato. En Venezuela tenemos el Petro, que es como el mono. ¿Cuántos monos va a comprar usted a 100, a 200 y a 500 dólares para que luego se los vendan a 1000? Con esto finalizamos Al Día con la Noticia a través de TVCT 21. El ingeniero Ray Labrador en el Master Control, Carlos Labrador en la dirección general. Ante las cámaras, Enrique Urbina. Será hasta una próxima oportunidad.